Como decía aquella canción, tres cosas tiene la vida: salud, dinero y amor. Hoy vamos a hablar de la primera de ellas, la salud, que, bueno, yo creo que para mí es la más importante. No en vano la canción ya la ponía en primer lugar. Y vamos a hablar de los tratamientos para curarnos, de esos tratamientos que ahora están tan de moda, se llaman homeopáticos y que son una alternativa a la medicina tradicional. Don José Luis Sidón, doctor, médico homeópata, presidente de la Sociedad Española de Bioresonancia, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Homeópatas. Muy buenas tardes, doctor Sidón. Buenas tardes. Y yo creo que el doctor Sidón es muy conocido, al menos en Madrid, por las personas que gustan de los tratamientos homeopáticos. Doctor, yo creo que su postura es clara, porque si es usted doctor homeópata, estará usted a favor de la homeopatía, ¿no? Por supuesto, evidentemente. Claro, que hay una cosa que dice usted, que dice medicina y una sola, la que cura y la auténtica, que es la homeopatía. No, esa no es una frase mía. El viejo proverbio es definitorio, que dice medicus cura natura sana, de manera que el médico cura la naturaleza sana. Y quizá nosotros, los que nos dedicamos a la homeopatía, estamos haciendo una labor quizá un poco más digna, porque en primer lugar curamos siempre sin efectos secundarios, sin efectos iatrogénicos. No olvidemos que hoy día el 15% de las enfermedades que se padecen las produce el propio médico por los efectos secundarios de los medicamentos. Bueno. Entonces, desde este punto de vista, hay que hacer hincapié que hay una medicina mejor. Convendrá usted conmigo que al menos las producen los fármacos. Las producen los fármacos, claro. Para que no se enfaden mucho, digo. Sí, por supuesto. Bueno, dice la otra medicina, la tradicional, es opresora y lo que quita es el síntoma. El señor Fermín Cabal, a su lado, es presidente mundial de medicinas ancestrales naturales para... Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Cabal. La homeopatía es una medicina naturista ejercida en todo el mundo, tanto por médicos como por los que no son médicos, que es el caso del señor Cabal. ¿Es así? Exacto. ¿Usted? Médico, sin embargo, es el que cura, por lo tanto, la palabra médico no creo que sea patrimonio tampoco de los licenciados en medicina, porque realmente la palabra médico se viene utilizando desde allende los milenios, y de una manera muy especial está conocida aquí por toda la tradición que nos vino de los sabios griegos, etcétera. Precisamente esto me lleva a hacer una aclaración que me parece que es necesaria antes de empezar, y es que habla usted del tema de que si somos medicinas alternativas, y yo quiero poner un punto claro, el punto de que nosotros no somos alternativos. La medicina nuestra es la medicina de toda la vida, la medicina tradicional. La medicina alternativa es la que nació del tronco que somos nosotros al separarse, quizá a partir de Galeno, en opinión de algunos, pero seriamente desde Paracelso, desde el siglo XVI. Ahí hubo una separación, y de una manera definitiva a partir del comienzo del siglo. O sea que los alternativos son esta medicina oficial. Son la medicina, lo que llamamos hoy medicina otra oficial. aclaración, no la medicina oficial, porque ahora, desde el año 92, hay dos medicinas oficiales. Una que es escolástica y otra que es no académica, que somos nosotros, pero oficiales. Ambos estamos tributando a las arcas del Tesoro con la misma cuota contributiva fiscal, y por lo tanto estamos legalizados. Quiere decir que no están ustedes... haciendo su labor a escondidas, no están ustedes fuera de la ley, eso sí es cierto. Estamos legalizados por un reglamento legislativo, por dos sentencias del Tribunal Supremo, que ya constituyen doctrina jurisprudencial, por una resolución del Tribunal Constitucional y por una dejación de derecho que hizo la medicina oficial a través de una renuncia con ocasión de un proyecto no de ley que presentaron los socialistas para legitimar la homeopatía y ya nos hemos perdido, don Fermín, ya nos hemos perdido. Hablaremos luego de muchas cosas, pero en cualquier caso su postura está bien clara, y a su lado está periodista, compañero, sociólogo y hombre que conoce muy bien los temas de ciencia. No en vano lleva muchos años escribiendo de ellos, y no en vano trabajó muchos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miguel Ángel Almodóvar, muy conocido por todos los que ven Pasa la Vida. Miguel Ángel Almodóvar, yo no sé si ¿has definido tu postura o la defines verbalmente ante la homeopatía? Bueno, yo creo que en primer lugar la homeopatía difícilmente puede ser considerada como una ciencia, puesto que no acepta las reglas de juego de la ciencia. Es decir, la ciencia es experimentación, es verificación, es falsación también, eso es la ciencia. Y de hecho la homeopatía no se somete a esas reglas, o sea, la homeopatía habla de casos, de casuística, ¿no? Entonces, como creencia... habría que calificarla, yo prefiero calificarla como creencia, me parece respetable como cualquier otra.
Ahora, evidentemente, creo que es un error confundir ciencia con lo que simplemente es una creencia. Esa es mi posición inicial. Bueno, vamos a ir a casos reales que hay aquí y luego vamos hablando, Vamos hablando, si les parece bien. Les presento a María del Mar Martínez Gutiérrez. Hola, buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes. María del Mar tiene 34 años, es publicista, está casada, vive en Almería con su marido y tiene una niña de 3 meses. ¿Sí? Bueno, pues gracias al tratamiento homeopático, en unas horas, dice María del Mar, que se curó por completo de vértigos que padecía hacía meses. ¿Cómo es la historia exactamente? En unas horas, yo no sé si la homeopatía da tiempo a curar, esto ahora me lo dirán los médicos. O sea, usted sufría una enfermedad que le hacía perder el equilibrio. Sí, e incluso el conocimiento, perdía el equilibrio. ¿Cuánto tiempo llevaba? Llevaba 2 meses ya de baja, pero además el suelo se me movía debajo de los pies. ¿Y había ido usted a que le reconocieran? Sí. ¿Y qué le dijeron que tenía? Estaban tratando, creo que se llama Menier. Síndrome de Menier. Síndrome de Menier. Lo conocemos por vértigos, normalmente. Y bueno, pues estaba con un tratamiento que cada vez me aumentaban en dosis y yo cada vez iba peor, yo cada vez me sentía peor. Bueno, pues un amigo mío que tiene una clínica es médico en medicina general y además pues usa otro tipo de terapias, no sé si se llaman alternativas, perdón, pero usa otro tipo de terapias, entre ellas homeopatía. ¿Y qué le dio? ¿Unas gotas o qué era? ¿Unas bolitas? Eran bolitas y eran gotas. Me explicó, antes de dármelo, en qué consistía ese tipo de medicina. Más o menos la explicación que ha leído usted. Sí. Me lo explicó, me explicó también lo que me iba a pasar en las horas siguientes. Y ¿qué le pasó en las horas siguientes? Pues estaba muy nerviosa. Sí, en las horas siguientes estuve con una hiperactividad, una necesidad de hacer muchas cosas, mucho, y al cabo de este tratamiento lo empecé sobre la 1 de la tarde, sobre las 6 de la tarde ya iban remitiendo estos efectos. ¿Y no le han vuelto más? Nunca más. El doctor Sidón piensa que tenía el síndrome de Menier o vértigo Menier, porque hay ese vértigo, ¿cómo se llama? Postular o algo así, ¿no? Que sí, es una descompensación, ¿no? De esos líquidos del oído, ¿no? Independientemente de la etiqueta que le pongamos, ella se encontraba mal, se encontraba enferma. Y por lo tanto la homeopatía le ha resuelto el problema que tenía. No vamos a entrar tampoco si tenía o no tenía. Ella estaba enferma, se sentía mal. Eso es cierto. Y la homeopatía le ha resuelto el problema y además sin efectos secundarios, por lo tanto me parece fenomenal. Miguel Ángel. Yo creo que es importante aclarar un punto respecto a la homeopatía. Cuando el doctor Cava decía que él sería homeópata en el siglo XVIII, hay que aclarar por qué dice esto. Evidentemente en el siglo XVIII los tratamientos a veces eran tan terriblemente agresivos con frecuencia y tan inútiles que la homeopatía al menos supuso un alivio. Es decir, estamos hablando de un periodo donde surge la homeopatía en el que se hacen purgas, en el que se hacen sangrías, y evidentemente ante las purgas y las sangrías que solo precipitaban la muerte del paciente y le hacían sufrir, la homeopatía supuso un paso adelante, por lo menos introdujo caridad. Yo no soy médico y no puedo opinar de este caso, pero creo que la homeopatía en general lo que maneja son casos, como decía al principio, casuística. Es decir, en lugar de la ciencia que va digamos, a postular leyes generales, pues lo que hace la homeopatía es explicar casos, como en los detergentes, ¿verdad? O sea, esto funciona porque a mi cuñada le ha funcionado muy bien. Entonces, un rosario de cuñadas nos dan una fuerza, ¿no?, en esto. Yo creo que... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por muchos motivos. Inicialmente, tengo que decir que, por ejemplo, las sangrías se siguen utilizando en muchísimos tratamientos. Es lo que se llama la terapia humoral. Bueno, y en Alemania consigue unos... sí, se sigue utilizando. Se sigue utilizando. No, en muchas enfermedades. En muchas enfermedades. Es decir, yo te puedo contar casos de pacientes, a lo mejor, que tenían unos cálculos en el riñón y poniéndole una ventosa en un punto concreto, en unos paravertebrales, el cálculo se ha eliminado porque has descongestionado una serie de puntos dermatológicos que de alguna manera estaban comprimiendo esa parte. Pero independientemente de eso, tengo que decirte que la medicina que se hacía hasta prácticamente finales del siglo XIX era una medicina humoral, era una medicina natural. Y entonces, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, vino Virchow, que era un histopatólogo alemán, y dijo que no, que la medicina no era así, que si había una causa tenía que haber un efecto. Y él llegó a decir tales cosas como que había visto miles de cadáveres en el microscopio y no había encontrado el alma. Imagínate qué necedad.
Y a partir de ese momento empiezan las industrias farmacológicas, que precisamente pues hay un libro que se llama La enfermedad recetada, el del doctor Hausmann, que dice que uno de los terceros males que se antepone entre el médico y el paciente son las industrias farmacológicas. Doctor, ¿quiere usted decir algo? Porque creo que se pone usted en nervios.